gamma. Y el chip gamma, normalmente vamos a encontrar alrededor de él la referencia de GM, que quiere decir gamma. Y como les menciono, hay sistemas con 10 voltajes gamma, sistemas con 14 voltajes gamma o sistemas con 18 voltajes gamma. Por ejemplo, si vemos este es un sistema que empieza desde gamma 1, aquí está, gamma 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y sigue acá con gamma 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, tiene 14 gamas. 14 voltajes gamma. Entonces este es el chip gamma y tiene 14 voltajes gamma. Y tiene un voltaje común, vean, aquí está el voltaje común. El voltaje común ya sale de un buffer. ¿Cómo entra el voltaje común? Por medio de una divisora y ya sale con la parte de voltaje común. Aquí está ya la salida, ya reforzado en corriente. Dice Elías, ¿se puede hacer prueba dinámica al corrector gamma? Bueno, prueba dinámica, se hacen las mediciones de voltaje y lo que se puede hacer es variar el voltaje análogo, y al variar el voltaje análogo vas a ver efectos sobre la imagen en cuanto al color y al brillo. Entonces, alterando el voltaje análogo, se ve si el corrector gamma modifica. Bien, vean ustedes aquí. Se los voy a explicar en forma teórica, ya en la práctica puede variar un poco dependiendo del fabricante, pero vamos a partir de esto, ven. Tenemos los voltajes del conversor, el análogo, el VGH, el VGL y uno digital. Tomo el voltaje análogo, vamos a pensar que el voltaje análogo ahorita está en 16 volts. Entonces con 16 volts yo hago una estimación del voltaje común. Si el voltaje análogo son 16 volts, el voltaje común tiene que estar cercano a ¿cuánto? A 8 volts. ¿Ok? Entonces, en teoría, el corrector gamma va a tener voltajes alrededor de del voltaje de 8. Vamos a ver cómo lo tendría. Vamos a seleccionar un buffer típico. Muchos sistemas trabajan con buffers de 14 y otros de 18. Estos de 10 buffers son para pantallas muy viejas que eran HD, pero ya actualmente o son de 14 o son de 18. ¿Sí? Vamos a pensar que fuera de 14. Entonces vamos a tener aquí 7 buffers. Vean. Un buffer, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ahí hay 7 buffers. Y vamos a marcar otros 7. Vamos a marcar otros 7 aquí, a partir de aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 buffers. ¿Sí? Vamos a tomar como referencia el voltaje de 8 volts. Entonces aquí voy a tener como referencia 8 volts. ¿Sí? Entonces, eso es para entender el sistema, ¿eh? No se cumple siempre esto, pero más o menos tener una referencia. ¿Sí? Para tener una referencia. Entonces tengo voltaje análogo.
voltaje análogo. El voltaje análogo lo voy a poner en una divisora de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 resistencias. Con 8 resistencias, ¿cuántos voltajes puedo sacar? Vean, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 voltajes. ¿Sí? Obviamente el valor de las resistencias, el fabricante las calcula de tal forma que quede aquí un voltaje, vamos a pensar un voltaje de 0.5 volts, un voltaje aquí de 1.2 volts, un voltaje aquí de 1.8 volts, un voltaje aquí de 2.9 volts, otro voltaje aquí de 3.8 volts, otro voltaje aquí de 5 volts, otro voltaje aquí de 6 volts y ya está. ¿Cuántos voltajes son? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 voltajes. Y ahora sí, cada línea de voltaje va a ir a un buffer. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Todas estas resistencias más los buffers me van a dar voltajes abajo de 8. Aquí hay una salida, 2, 3, 4, 5, 6, 7 salidas. Todas estas abajo de 8 volts. Así como puedo poner divisoras que me den abajo de 8 volts para estos, ahora voy a poner otra divisora que me dé voltajes arriba de 8 volts, arriba entre 8 y 16. Entonces voy a poner otra divisora de ¿cuántas? También de 7 resistencias. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 resistencias y tierra. Voltaje 1, voltaje 2, 3, 4, 5, 6, 7. Otra vez el voltaje análogo y el voltaje de aquí va a venir al siguiente buffer. El voltaje de aquí va a venir al siguiente buffer. El voltaje de aquí va a venir al siguiente buffer. Siguiente buffer. Siguiente buffer. Ahí está. ¿Sí? Y aquí me va a dar voltajes arriba de 8 volts, de 8 hacia 16 volts. Entonces, este de corrector gamma se llamaría corrector gamma 14 buffers más 1. ¿El 1 de quién es? Del voltaje común. Y los otros 14 son voltaje gamma. Un ejemplo, ¿qué voltajes tendría aquí? Aquí tiene que haber más de 8. Por ejemplo, podría ser 8.5, 9.2, 10.1, por ejemplo, 11.3, 12.4, 14.6, 15.2. Ahí está. 7 voltajes más para corrección gamma. Otra vez, estos voltajes todos estos voltajes reforzados en corriente son estos. ¿Hacia dónde va? Todo esto va para los source drive del panel. Para los source drive del panel. Normalmente gamma se va a probar con por voltaje. Lo que nos interesa es la variación de voltaje, o también se le llama voltaje escalonado. Ustedes tienen que ver un voltaje escalonado. No pueden tener los voltajes gamma todos bajos, que dijéramos todos están abajo de 8, está mal. Tiene que haber unos voltajes abajo de 8 y otros voltajes arriba de 8.
unos voltajes abajo de 8 y otros arriba de 8, más o menos la mitad. Mitad y mitad, por lo general. Y tiene que haber un buffer que te tiene que dar ¿cuánto? La mitad del voltaje análogo, ese es el voltaje común. ¿Común que se dañe el chip gamma? Sí, sí es muy común. Sobre todo porque es un chip que jala mucha corriente, se calienta y acuérdense que todo lo que se calienta tiende a fallar. Entonces sí es muy común que el chip gamma falle. En la suposición de los voltajes gamma, ¿ello sumaría o no es necesario tener en cuenta un máximo de voltaje? No es necesario sumarlos. Lo que sí tenemos que ver es que todos los voltajes están en el rango de desde 0 hasta el voltaje análogo máximo y tienen que estar voltajes variados, o sea, no puede haber 2 o 3 voltajes iguales, es falla. Tienen que estar siempre uno más arriba que el otro. Entonces no deben ser iguales los voltajes gamma y deben ser unos más altos que los otros. De hecho, si vemos aquí en el chip que trae esta tarjeta, esta pantalla, vean aquí como este es el chip gamma y este chip gamma nos da un voltaje común y nos da 14 voltajes gamma que ya vimos, gamma 1, 2, 3 hasta el voltaje 14, desde gamma 8 hasta 14. Y si vemos, para poder generar los voltajes trae resistencias de división y trae de cada lado, vean, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 puntos aquí, que serán los 7 voltajes gamma de un lado, y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, otros 7 voltajes gamma de este lado, ¿sí? Entonces son 14 voltajes gamma, 7 de un lado y 7 del otro, más el voltaje común. Entonces este es un chip gamma, un chip corrector gamma de 14 más 1, y el 1 es el voltaje común, ¿sí? Estos circuitos, si nosotros buscamos la hoja de datos, por ejemplo, si de este circuito buscamos la hoja de datos, vamos a ver cómo viene identificado. Por ejemplo, un circuito muy utilizado en la parte de corrección gamma. Un circuito muy utilizado en la parte de corrección gamma es el circuito AS15F. AS15F o AS15G. Vean, este es un circuito bastante común. AS15G es un corrector gamma y comúnmente ese circuito nos damos cuenta que se sobrecalienta. Y cuando se sobrecalienta ese circuito se ve la imagen, pero se ve o muy blanca, como casi transparente, ¿sí? O se ve muy deslavada, como si tuviera un paño blanco al frente y la imagen muy al fondo. Entonces ese circuito AS15G, si buscamos su hoja de datos, el fabricante nos da esta información. Dice que es un buffer de voltaje para TFTs, precisamente porque lo va a aplicar a los transistores TFT a través de los drivers para pantallas de cristal líquido. ¿Cuántos canales trae o cuántos buffers trae? 14 más 1. 14 más 1.
y trabaja en voltajes desde 6 hasta 18 volts. Entonces, si lo alimentamos con 16 volts, como es el voltaje análogo, no tiene ningún problema. ¿Ok? Entonces, si nosotros revisamos el esquema de este chip, vemos que está formado por puros buffers. Aquí están los buffers internos. Y tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 más 1. Y vean que el más 1 está ya designado para el voltaje común. Voltaje común de entrada y input, y el voltaje común de salida. ¿Sí? Aquí está el pin 39, es la entrada común. Ahí entra el voltaje común. ¿Cuánto va a entrar aquí? 8 volts que viene de la divisora. Y va a salir por el voltaje común out, que es el pin 47. ¿Cuánto va a salir en el pin 47? 8 volts ya reforzado en corriente. Entonces aquí está el driver común. Este es el más 1. Y todos los demás son 14. Todos los demás van a tener un voltaje de entrada. Y ese voltaje de entrada va a estar dado por resistencia. Y el voltaje que entre lo va a reforzar y lo va a entregar a la salida, pero ya reforzado en corriente. Entonces, si revisamos el esquema, de conexiones, aquí vemos el integrado. Y precisamente viene del voltaje análogo, análogo VDD. Aquí está. Viene el voltaje análogo, ¿sí? Pasa por estas resistencias y lo empiezan a dividir, ¿ve? Lo empiezan a dividir para formar los voltajes. Ajá. Entonces aquí vean, aquí viene en el diagrama como una sola serie, ven, aquí está una sola serie completa desde el voltaje de entrada que es el análogo. Aquí está. Entonces viene el voltaje análogo, lo divide 14 veces y cada uno entra a un buffer. Cada buffer que entra tiene su salida. El mismo integrado está alimentado por el voltaje análogo, o sea que aquí el integrado tiene 16 volts de alimentación por este lado y 16 volts de alimentación por este lado. Y el voltaje común está aquí, ven. Voltaje común de entrada y voltaje común de salida. Aquí ya sale y ya nos da lo que es el voltaje común. Ven, ve cómo. Y todos los demás son las salidas de voltaje ya reforzadas por este chip. Entonces, esto que tenemos aquí es idéntico al que tenemos aquí en la tablilla. A ver si se alcanza a ver la matrícula de este que tenemos aquí. Ese es un chip, dice Novatec. Porque en muchos casos sí va a ser importante tomar la matrícula del chip. Vean, con un corrector de tinta, de esos de correctores con tinta blanca. Vamos a ver si se puede marcar mejor el número. Le aplicamos ahí un poco de corrector de tinta y después lo limpiamos con un cotonete.
Ok, ahí se va viendo un poco más. Vamos a ver si se logra visualizar mejor el número. Para limpiar un poco más en la orilla es NT. Es NT. Ahora limpiarlo un poquito ahí. Ahí abajo. Ahí está. Es NT 50. No es 90. A ver, límpiale bien. Límpiale ahí en la esquina. Más abajo es 50, no es 90. Yo le había visto 90 y es 50. Más abajo. Parece que es NT 50 115. NT 50 115. Vamos a ver si aparece. NT 50 115B. Ah, es un circuito NT 50 115B. Ajá. NT 50 115B. Entonces ya vieron ahí el tip con pintura blanca. Lo ponemos aquí en el Google, vean circuito NT 50 115B y aquí aparece, vean, ahí está. Y aquí hay una información, vamos a ver si es este. Vamos a ver si es este. Salió este no es, vean, pero se parece. Dice aquí buffer de 12 canales. Este es de 12, vean. Normalmente los más comunes son 10, 14 o 18. Este es de 12, aunque no es el mismo.